Muy buenos días, Fischel Slagen, Jorge Fontevecchia lo saluda. Primero, ¿Slagen o Slayen? ¿Cómo lo tenemos que pronunciar? Hola Jorge, muy buenos días para ustedes, muchas gracias por comunicarse. Slagen está perfecto, Bueno. sí, como si fuera una S, es SZ porque es de origen polaco, pero bueno, en castellano se pronuncia como si fuera una S, en polaco sería como si fuera una SH, como Schlagen, pero en castellano con Slagen es suficiente. Acá estábamos debatiendo eso mismo. Bueno, primer punto, no solamente las bendiciones a los homosexuales en la perspectiva judía, sino también un artículo anterior suyo sobre la subrogación de vientres, la perspectiva judía. Son dos temas que son controversiales dentro de la Iglesia Católica a partir de las disposiciones del Papa Francisco. ¿En qué se diferencia las recomendaciones del Papa Francisco de la perspectiva judía en estos dos temas? En bendiciones a parejas homosexuales y en la condena a la maternidad con subrogación de vientres. Bueno, en principio son religiones distintas. Obviamente, sí. El catolicismo apostólico romano es una religión totalmente distinta a la religión judía, con lo cual las disposiciones de la Iglesia Católica no son transitivas ni influyen en las disposiciones No, claramente, Rabino, lo que queremos hacer es una compa, sí. Claramente, no lo entendemos. Queremos ver si es más conservadora la perspectiva judía o más progresiva la perspectiva judía que la católica. Sí, así como, por ejemplo, los judíos en los intereses fueron más progresivos que los católicos, que la prohibieron durante muchos siglos. Sí. Obviamente hay diferencias. Lo que queremos es entender cuáles son las diferencias. Claro, es que la diferencia... no se puede, digamos, encajar las diferencias en más conservador o más progresivo, porque no son categorías que se apliquen al dominio por lo menos judío, porque por ejemplo en algunas cuestiones como la subrogación de vientre en el judaísmo, técnicamente no hay ninguna contradisposición en su corpus jurídico, lo único que genera más problemas de los que resuelve, aunque técnicamente no habría ninguna prohibición para ello. ¿Cómo es? Yo he leído un artículo suyo. ¿Cómo es en el caso de que casualmente es la madre, en el caso del judaísmo, la que transmite la religión, en el caso de la subrogación de vientres? Si quien subroga el vientre no es judía y el óvulo es de una madre judía, ¿cómo se hace con la religión judía en ese caso? Bueno, justamente el judaísmo en principio es una cultura legal, es decir, es una forma de vida de acuerdo a una estructura jurídica dada por los preceptos que están en la Torá, que luego se reglamentan en el Talmud y siguen reglamentándose hasta el día de hoy a través de las subsiguientes responsas en función de las nuevas tecnologías, las nuevas situaciones, hasta ahora no contempladas. Entonces, dado que el judaísmo es matrilineal, es decir, sigue la línea materna, lo que se llama el derecho de vientre, es decir, judío es hijo de vientre judío, el problema surge cuando una pareja no puede tener hijos y subroga un vientre de una mujer que no es judía. Exacto, eso le preguntaba. ¿No es cierto? Por eso digo, si bien técnicamente no habría ninguna prohibición en el judaísmo para ello, se desaconseja este tipo de técnicas porque genera problemas, dado que el hijo va a ser, para la gran mayoría de las opiniones legistas, hijo de la mujer que tiene el parto y por ende no judío. Entonces habría que hacerle la conversión, ¿no es cierto? Y muchos otros problemas también que se suceden por este tipo de técnicas, aunque técnicamente no contradice ninguna ley en particular, pero no es la forma con la cual el judaísmo concibe la construcción familiar. Pero en el artículo que yo escribí, lo que concluyo a través de las citas de las leyes y de los más importantes juristas, es que justamente, si bien desde el corpus jurídico judío no está prohibido la subrogación de vientre, no es recomendado, salvo en situaciones consideradas de gran necesidad y bajo una exhaustiva regulación, se implementa, ¿no es cierto? Ahora, en ese sentido, uno podría decir, bueno, es más
progresista, entre comillas, que la Iglesia Católica. No necesariamente, porque en otras cuestiones es mucho más, como usted dice, entre comillas, conservador. Por eso son categorías que el progresismo o el conservadurismo son categorías que aplicadas al judaísmo lo enajenan, porque... Bueno, pero por ejemplo, más ortodoxos y más progresistas, eso claramente lo existen dentro de del propio judaísmo. Claro, pero eso es otra categoría, porque la ortodoxia, como bien dice la palabra, es quienes tienen... Es más conservadora, para ponerlo en términos concretos. Quienes tienen como dice, ortodoxa, la doxa correcta, es decir, son los que resguardan y siguen su forma de vida de acuerdo a la ley y la metodología jurídica. Después están otros movimientos liberales que no respetan eso, ¿no? Y se guían más por otras variables, y que de alguna forma también adulteran lo que es la raíz del judaísmo, que desde hace 3.500 años se define como una forma de vida de acuerdo a los preceptos. Entonces, para traducirlo para legos, Fischel, a ver si yo lo traduzco bien, para el judaísmo la maternidad con subrogación de vientres no es recomendada, y en casos extremos, si es de extrema necesidad, que el vientre también sea judío, no solamente el óvulo judío. No, o si el vientre es de una mujer no judía, se le tendrá que hacer la conversión al judaísmo al niño, porque en caso de que el vientre sea judío, está el otro problema, que es el de cometer luego situaciones de bastardía porque se casan entre medio hermanos. ¿Se entiende? Una mujer judía, ¿no?, que presta su útero para determinadas procreaciones de otras familias, luego está el riesgo de que sus descendientes se casen entre ellos y cometerían lo que se llama en el judaísmo una tipificación muy grave, que es el de bastardía. Por eso digo, trae muchos problemas, por eso no es recomendado, pero en caso de extrema necesidad se realiza bajo protocolos muy exhaustivos para evitar este tipo de situaciones. Por ejemplo, tener un registro de la madre, del hijo, en caso de que no sea judía, o en caso de que sea judía, para evitar, por ejemplo, casamientos entre descendientes de ella misma, o de sus parientes, claro, tal cual. Cuénteme ahora sobre la perspectiva judía de las bendiciones a las parejas homosexuales. Bien. En el judaísmo, el tema de las bendiciones son temas preceptuales, es decir, hay leyes que regulan cuándo se debe bendecir, sobre qué se debe bendecir, con qué fórmula se debe de bendecir, cuándo está establecido no bendecir y cuándo no está establecido bendecir. ¿Por qué? Porque es un precepto bendecir a partir del Deuteronomio 8:10. Dentro de estas regulaciones que implican la fórmula de la bendición, el tiempo, la forma, el idioma y la intención, está lo que es la prohibición de bendecir en vano. ¿Por qué la prohibición de bendecir en vano? Que es cuando no hay necesidad de bendecir o en circunstancias donde no se estableció, o más grave, se estableció no realizarla. ¿Por qué? Porque la bendición implica la pronunciación del nombre de Dios y está prohibido pronunciar el nombre de Dios en vano, tal como preceptúa el Éxodo 27. Entonces, bendecir sobre cuestiones que el judaísmo dijo que está prohibido, por ejemplo, la relación explícita homosexual, ya del Levítico 18:22 y el Levítico 20:13, y así reglamentado a través de todo el corpus jurídico judío, es bendecir sobre algo que Dios mismo prohibió, es decir, es no solamente utilizar su nombre en vano, sino utilizar su nombre para alabar algo que él mismo prohibió. Por eso está prohibido. Ahora, esto no quiere decir que al homosexual se lo discrimina o que al homosexual está fuera del... No. Lo que se dice es simplemente es algo que no corresponde porque se transgrede la pronunciación del nombre de Dios en vano.
En ninguna sinagoga usted va a ver que a las personas le preguntan si alguien es homosexual o no para saber dejarlo entrar o no. No, en absoluto, en absoluto. Simplemente hay que entender que la religión no es un Estado de Derecho, que la religión, y en este caso el judaísmo, se guía por preceptos, y que es una religión demandante. La persona se tiene que acomodar al precepto y no el precepto a la persona, porque es una religión teocéntrica. Clarísimo. Le agradecemos mucho su tiempo para con nosotros, le deseamos el mejor año posible y nos mantenemos en contacto, Fischel. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos a toda la audiencia. Acabamos de hablar con el rabino y doctor en filosofía, Fischel Slagen.